Seguimos en esta edición de Aún no es viernes, cuando son las 6:10 de la tarde, el momento exacto para hablar con nuestros amigos del Instituto Alma y Mente. ¿Qué tal, Alexis, Antonio? Muy buenas, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Alexis Melgar y Antonio Medina, nuestros amigos que vienen una tarde más a hablar de múltiples cosas que siempre contáis vosotros en este programa, pero hoy vamos a hablar principalmente de cómo hablar en público. Sí. Explícanos un poquito. Vamos a hablar de, es un tema muy importante para el desarrollo personal, porque quien más y quien menos muchas veces pues tiene que ponerse delante del público, que bueno, ahora veremos, porque muchas veces cuando hablamos de hablar en público parece que nos vamos a subir a un teatro ahí y va a haber ahí un auditorio escuchando, pero en verdad la reunión de vecinos de nuestra comunidad es también hablar en público, ¿no? O dar una clase, un profesor en un aula es hablar en público. Entonces, bueno, yo creo que hay más personas de las que pensamos que tienen que hacer esto, ¿no? De hablar en público. Llevas razón. Y no todo el mundo se sabe enfrentar a situaciones así. Claro, y se pasa muy mal, ¿eh? Es una de las fobias más extendidas, que se llama glosofobia. Tiene un nombre un poquito raro. Glosofobia. Es una de las fobias más extendidas y que la gente se intenta quitar más de en medio cuando le toca, ¿no? Yo tengo una amiga que es incapaz de pedir en un bar. Sí. Pide tú. Le da vergüenza pedirle al camarero lo que se necesite, vamos. Sí, además hay personas que van como postergando el tener que hacerlo y conforme más se posterga la fobia, más se alimenta. Es verdad. Con lo cual hay quien lo va dejando y eso cada vez el monstruo se va haciendo cada vez más grande. Y además en la educación es verdad que antes no se fomentaba mucho, ahora cada día se trabaja más en equipo, hay que hacer presentaciones de temas, ¿no? Y creo que se le está dando un poquito más de importancia. Incluso en la universidad se hacen ahora, que eso es muy anglosajón, ¿no? Es muy americano lo de los clubes de debate, ¿no? En los cuales pues hay un tema que debatir, unos están en contra, otros a favor. Y yo creo que eso, en fin, la comunicación, todos en algún momento lo tenemos que comunicar, y comunicar es muy importante, porque somos seres pensantes, ¿no? Sí. Todos tenemos una opinión, y es importante, bueno, que transmitir lo que pensamos y lo que sabemos, pues se haga de la mejor manera posible. Sí, y durante muchos años esto ha sido una cosa como de un don innato, ¿no? Es decir, como que hay gente que tiene esa capacidad, ese don de hablar en público, y es como al que se le ha pasado la bola, ¿no? Habla tú que que tú hablas mejor. De hecho, esa frase también la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Habla tú, que tú eres el que sabe, o tú te expresas mejor y demás. Te da, ¿no? menos vergüenza. Claro, y además, bueno, en todos los colectivos sabemos que hay una persona un poco que hace de líder, que es la persona que habla, que lidera un poco las masas, ¿no? Aquí en este programa hemos hablado, en otros programas, hemos hablado de carisma, hemos hablado de liderazgo, ¿no? Y generalmente la persona esta que tiene el carisma o que tiene el liderazgo es la que tiene ese don también uno de los dones, el don de hablar en público, ¿no? Es muy raro tener carisma y liderazgo y no sabe expresar tu idea, ¿no? Aunque hay políticos que a lo mejor están mejor callados que, por ejemplo, ¿no? Que, sí. Son... Y bueno, una de las cosas que yo personalmente he pretendido con este programa del que vamos a hablar hoy es de poder demostrar y enseñar que esto, aparte de que haya personas que tienen un don innato, hay una serie de cosas que se pueden aprender que va a hacer que mejoremos esta habilidad, ¿no? de hablar en público, de exponer ideas, de comunicar, de expresar con claridad lo que queremos decir, y aparte de eso, que a nuestra audiencia le guste, le motive, le emocione, y después de haber hablado nosotros, pues se les quede grabado en la memoria nuestro discurso, ¿no? Porque tú has creado un programa, ¿no? Yo he creado un programa, sí. Suena así un poquito... ambicioso, ¿no? Suena ambicioso, sí, porque... luego contaré de dónde viene todo esto, pero yo una de las cosas que me di cuenta es que con el tema de hablar en público, cuando una persona quiere aprender a hablar en público, pues normalmente, claro, tú dices, ¿qué hago, no?
Una persona normal que ¿A diga, dónde voy? yo quiero hablar en público. Bueno, pues ahí está desde el que va al psicólogo. Hay gente que va al psicólogo para hablar, para aprender a hablar en público. Sí, porque lo que cree que a lo mejor es que tiene un problema de socialidad. Claro, que luego hablaremos bueno, que también un aspecto importante de hablar en público es vencer los miedos, ¿no? Entonces sí, por el lado de los miedos, es verdad que a veces el psicólogo puede jugar un papel interesante si tenemos un miedo tan fuerte que nos impida subirnos al escenario, porque hay gente que de verdad lo pasa mal, ¿no? Claro. Entonces, si el miedo que tenemos es tan fuerte que nos paraliza y que hace que no podamos ni siquiera expresarnos verbalmente, pues entonces sí es conveniente visitar a un psicólogo. Pero una persona que soporte bien los nervios, pero que quiera aprender a hablar en público, pues tampoco tiene mucho sentido que vaya al psicólogo para aprender a hablar en público, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y dónde se aprende? Entonces, casi seguro que los oyentes que nos están escuchando reconocen que está el típico libro de Aprenda usted a hablar en público, ¿no? Que siempre hay algún libro que saca pues algún periodista o... claro, este también es un campo muy de los periodistas, ¿no? De los políticos también, psicólogos. Entonces hay libros de hablar en público. Pero claro, leer un libro solamente como que no te va a transformar. Sí, te puede dar algunas herramientas, algunos trucos. Pautas a seguir, ¿no? Claro, pero es complicado que porque te leas un libro de hablar en público, o 2 o 3, pues llegues a controlar esto y a dominarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso hay un apartado de personas que hacen eso. Otras personas también asisten a charlas que se dan a veces sobre hablar en público. Es decir, pues uno va 1 hora y durante 1 hora, como estamos haciendo aquí ahora, pues te dan pequeños consejitos, te dicen más o menos, que algunas pautas, alguna tal. Pero claro, 1 hora se queda muy poco. Como mucho también hay talleres que a lo mejor duran 1 mañana, pero yo no sé, yo tenía el sentimiento de que faltaba algo como más ambicioso, algo que realmente se pudiera hacer con cierta tranquilidad, que diera tiempo de ir asimilando todas las cosas que se pueden abarcar y tratarlas con tiempo. Y claro, yo para eso digo, creo que hace falta un programa, es decir, algo que dure un tiempo considerable para que la persona que realmente quiere aprender esto bien pueda y tenga tiempo para, de una manera tranquila y que pueda ir asimilando el contenido, pues vaya aprendiendo a hablar en público y todo lo que ello conlleva. Porque, bueno, esta inquietud tuya de crear este programa sobre hablar en público o cómo comunicarse o expresarse mejor, ¿surge porque has visto una necesidad o porque es un tema que te apasiona o es un tema a lo que te dedicas? Sí, mira, yo llevo un montón de años que a mí el tema de la comunicación me interesa, aunque todo esto empezó, bueno, yo me he dedicado, bueno, y me dedico desde que era pequeño al espectáculo también, ¿no? Yo soy mago, tengo show de magia y desde pequeño pues he estado pues actuando en público, ¿no? Nunca mejor dicho. Y ¿Nunca te ha dado vergüenza? no, me da más ahora, fíjate, yo me subí al escenario de pequeño con 12 años y casi que me da más vergüenza ahora que cuando tenía 12 años. O sea, he ido... Porque ahora tienes más respeto hacia el público, a lo mejor. Claro, vas como el peso de la responsabilidad de los años, ¿no? Antes era un niño gracioso que se subía al escenario y que era muy gracioso y tal, y ahora ya eres un señor mayor que, claro, lo tienes que hacer bien, pues ya no... Claro. Ya no. Cuando era pequeño tenía ese arrojo, pero ahora es un poco diferente, ¿no? Y bueno, digamos que cuando yo era pequeño y me tuve que decidir qué estudiar, ¿no? Cuando esto ya terminas tu selectividad, tu COU, ¿no? Yo recuerdo que yo lo que quería era estudiar algo que tuviera que ver con la comunicación, ¿no? En esa época, pues recuerdo que estudiar periodismo era como si fueras a estudiar para astronauta, o sea, unas notas desorbitadas y bueno, era complicadísimo entrar a estudiar periodismo. Y bueno, decidí hacer, en vez de estudiar periodismo, decidí hacer unos cursos de locución de radio. Ah, fíjate. Entonces, bueno, pues
esa es la primera toma de contacto donde a mí me empiezan a enseñar pues a vocalizar bien, a pronunciar, a usar, y lógicamente a comunicar ciertas cosas, ¿no? Recuerdo que fue con un locutor que trabajaba en Radio Nacional de España, que estaba jubilado, y el tipo hablaba, era de cuando elegían a los locutores en Radio Nacional exclusivamente por la voz. Entonces, este tipo tenía una voz, pero que era increíble, ¿no? Hablaba así, bueno, era impresionante escucharlo hablar de normal. Porque en esa época, en Radio Nacional de España, escogían a los locutores solo por la voz. ¿Quién era? ¿Lo puedes decir? Sí, se llamaba este hombre Paco Ferriz. Falleció, él era un locutor que trabajaba en Radio Nacional de España. Él me contaba anécdotas muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, que cada vez que tosía, si él estaba haciendo un programa y le venía un poquito de tos, pues tenía que pedir perdón, y si no pedía perdón le iban descontando dinero de la nómina. De la nómina. Era un tipo muy peculiar, porque cuando yo lo conocí, este tipo tenía como, no sé, yo creo que fácil podía tener 70 años, y era un galán, o sea, era un dandy. Y el tipo montó en Triana, como una especie de apartamento, montó unos estudios de radio para dar los cursos. Pero el estudio de radio era una pasada. De madera, con las peceras, todo el tema técnico. Esto hablo ahora unos 25 años, así. Y el tipo allí daba los cursos de radio. Bueno, el caso es que a mí aquello me entusiasmó mucho. Luego tuve la posibilidad de hacer unas prácticas en un programa de unas emisoras de radio y demás. Y tanto me gustó que yo iba por las mañanas a hacer el curso de locución de radio. Y por las tardes, ahora viene aquí otro giro de guión, un giro de guión, me apunté a hacer un curso de doblaje de cine. Con lo cual, aprendí con mucha más profundidad, pues cómo se podía usar la voz, cómo se podía cambiar, cómo usar la respiración, yo una cosa que aluciné mucho era cómo en el doblaje te enseñaban, o sea, allí llegaba la gente con una voz muy cutre, todo el mundo, y con unas técnicas de respiración, de no sé qué, todo el mundo se le ponía una voz súper chula, ¿no? Yo ahí aprendí que cualquier persona, si trabaja un poquito la voz, se le puede poner una voz súper bonita, ¿no? Porque además las técnicas de los actores de doblaje hacen que ellos no hablan en el doblaje como se habla, digamos, normalmente, ¿no? Hay unas técnicas de poner la voz de una determinada manera. Y entonces, bueno, pues a mí voy cogiendo todo ese conocimiento, ¿no? De voz, respiración, tal, no sé qué. Y a continuación, ya por fin, centro mis ideas, porque esto yo era muy chavalito, entro a estudiar relaciones públicas. Y entonces ahí aparece el mundo, digamos, de la comunicación empresarial, en relaciones públicas nos enseñaron pues cómo... ¿Pero publicidad y relaciones públicas? No, relaciones públicas. Vale. Era una titulación que había, que ha desaparecido, vale, por cierto, vale, que era relaciones públicas puro y duro. Y bueno, y ahí pues me empecé a interesar mucho por el protocolo, sobre todo el tema de la comunicación. Y entonces, claro, en relaciones públicas, todo el tema de la comunicación, nunca te veían todo el tema que yo había visto de la locución, del doblaje y eso, nunca estaba integrado. Entonces, claro, yo en mi cabeza yo decía, esto casa muy bien. Está muy relacionado, claro. Claro, porque cuando yo voy a un curso de hablar en público que me da un periodista, nunca me habla de cómo hay que respirar, de cómo... Digo, porque no lo sabe. Digo, y yo lo sé, ¿sabes? Era como que yo veía ahí una oportunidad de negocio, ¿no? Ahí. Y bueno, digamos que me empecé a interesar mucho por ese tema. No solo me compré un libro de hablar en público, sino que leí como 50 libros de hablar en público, y no solo de hablar en público, sino de educar la voz, de cuidado de la voz, de lenguaje no verbal. Entonces empecé, digamos, a interesarme mucho por este tema. Todo este tema me fue sirviendo mucho para mis espectáculos de magia, pero también me fueron sirviendo, bueno, pues para ir dando algunas formaciones sobre el tema de hablar en público. Y bueno, pues he dado durante mucho tiempo pequeñas charlas y demás. Es una cosa que se ha quedado ahí. Yo he ido recopilando muchísimo material, muchísima formación, y todo esto, pues con el paso del tiempo, al final pues ha desembocado en crear esto que bueno, que me ilusiona bastante y que espero que dé fruto, ¿no? Entonces, lo que digamos puede
diferenciar este programa que tienes planteado con respecto a otro tipo de cursos, charlas sobre hablar en público, etcétera? ¿Sería la parte práctica o cazar esa uso de la voz con la relación con las personas? O no sé, explícanos. Claro, lo novedoso de este curso es que lo integra todo, ¿no? Porque, claro, ya te digo, yo he estado, por ejemplo, y además recientemente, he estado, por ejemplo, en charlas de hablar en público que el ponente te dice, bueno, y la voz hay que saber cómo usarla. Y siempre alguien pregunta, bueno, pero ¿y cómo? Y te dicen, bueno, pues no sé, busca información, ¿sabes? Es como que te tiene que buscar la vida, ¿no? O a lo mejor te dicen, sí, porque la voz no sé qué, vale, y hay que practicar la respiración diafragmática. Bueno, ¿y eso cómo se practica? Pues no sé, busca información, ¿no? Y este curso lo que tiene es que lo aúna todo, ¿no? Digamos, yo creo que está muy completo en ese sentido, ¿no? Que se ve todo lo que concierne a hablar en público, desde cómo preparar tu discurso, desde cómo hacerlo para impactar más, te habla del ritmo, de cómo captar la atención, de cómo usar el sentido del humor, trucos para usar todo este tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, es bueno siempre el sentido del humor. ¿Cuándo, no? ¿Y eso qué significa? Hay que empezar siempre con un Claro, dame alguna... Depende, ¿no? ¿Visto con un chiste? Claro, hace poco vi una conferencia del doctor Cavadas, ¿no? ¿Sabéis quién es, no? El doctor este maravilloso, cirujano. Y lo vi dar una conferencia en un auditorio y el tipo empieza la conferencia así. Dicen los que saben hablar en público que hay que decir chistecito, tralla, chistecito, ¿no? Y ese fue su chistecito, para empezar, ¿no? Y bueno, pero claro, es bueno que te den algunos recursos, ¿no? Bueno, espérate, que hablamos con sentido del humor, cuándo es bueno usarlo, qué se puede hacer para empezar un discurso, qué se puede hacer para terminarlo, cuánto tiempo no debe... cómo es la curva de atención del espectador para que no se aburra, para que no... El movimiento corporal. Claro. Sí, eso te iba a preguntar porque también la parte del lenguaje no verbal también es importante, ¿no? Porque no es lo mismo, hablar con las manos metidas en los bolsillos, lo decíamos los otros días en el tema del carisma, ¿no? No sé, o a gesticular mucho, o apoyarte sobre una pierna, no sé. Entiendo que todo comunica, ¿no? En la persona, ¿no? Claro. Mira, como anécdota te contaré que yo hace como 3 o 4 años me dio por ahí, me matriculé en psicología. Y entonces estaba yo ahí en la carrera y yo pensé, digo, ostras, la facultad de psicología, digo, los profesores aquí tienen que ser unos máquinas todos que... Comunicando, ¿no? Porque yo tenía una asignatura que era motivación. Yo digo, el tipo que de motivación, ¿no? Esto tiene que ser la caña, ¿no? Y luego había otra que era atención, una asignatura que era atención. Y yo digo, una asignatura que se llama atención, ¿no? El profesor me va a tener a mí aquí... Que no vas a parpadear. Claro, craso error. O sea, allí los profesores daba igual la asignatura. Se sentaban detrás de una mesa, como estamos aquí ahora, se ponían su micro y vámonos que nos vamos a soltar el rollo con los apuntes y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno saber que determinadas cosas que podamos hacer van a ir en detrimento de la atención del público o van a hacer que la atención del público dure menos, ¿no? Y si hacemos otras cosas, la gente va a estar más dinámica, la gente va a estar más atenta, más despierta y por lo tanto nuestro mensaje va a calar más, ¿no? ¿Y quién crees que necesita comunicar? Porque vivimos ahora mismo en la sociedad dicen, ¿no? De la información, de la comunicación, estamos todos interconectados. ¿Tú crees necesario que haya no sé, estamos todos con los WhatsApp, con los Telegram, con los Twitter, que haya... Pues mira, yo creo que cada vez más, porque ahora, bueno, la gran moda de los chicos es que quieren ser influencers, ¿no? Sí. Y para ser influencer tienes que comunicar y muchas veces tienes que hablar, ¿no?
La mayoría de estas grandes estrellas que hay ahora, youtubers, ¿no? Como el Ibai, el Jordi Wild y todo esto, son gente que habla muy bien y comunica muy bien. Sí. Entonces, eso también... Saben vender muy bien el producto que quieren. Claro, pero se saben expresar bien, Sí, hablan sí, con sí, claridad, le dan ritmo a la exposición de sus ideas. Entonces, bueno, eso habrá, repito, ¿no? Habrá quien lo tenga de una forma innata, pero eso también hay que aprenderlo, ¿no? Y hay que saber expresarse y hay que saber transmitir y hay que darle contenido a nuestro discurso, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, yo creo que cualquiera, por ejemplo, cualquier chico que quisiera ser un buen influencer o que quisiera ser un buen youtuber debería aprender unas mínimas nociones de comunicación, ¿no? Pero aparte, por supuesto, pues lo que decía antes, ¿no? Cualquier profesor que tenga que dar una clase a chicos, pues tanto universitarios como de cualquier tipo, conferenciantes, comerciales, personas que se dediquen, por ejemplo, a vender, ¿no? Claro, sí. O incluso un abogado, ¿no? Que se tiene que dirigir al jurado, ¿no? En las películas americanas lo vemos mucho eso, ¿no? Cuando el abogado tiene que mover al jurado y lo tiene que hacer con el discurso, ¿no? Por supuesto, yo creo que la máxima exponencia del tema de hablar en público por los políticos, ¿no? También un político tiene que saber, de hecho, yo creo que se les da clase a todos de oratoria, de discurso. Hombre, ¿no? seguro, con los asesores que tienen en su entorno. Distintos Claro. que lo asimilen uno más Correcto. que otro. Y uno Esto es como sean- todo, ¿no? Te pueden enseñar muy bien, pero el alumno también tiene que tener sus capacidades. Eso es. Claro, sí. Pero que eso que, por ejemplo, pues yo creo que hay muchísimas personas, ¿no? Que tienen que dar discurso, yo qué sé, gente que representa una asociación, ¿no? Yo he estado en muchísimos eventos trabajando de presentador y mínimo 3 o 4 discursitos hay, ¿no? Claro. Y la mayoría os puedo asegurar que son muy aburridos, ¿no? O sea, siempre que hay un acto y tiene que haber 3 o 4 discursos, la mayoría de las veces son muy aburridos, pero son muy aburridos porque la gente no sabe. Y porque creo que también a veces se lo escriben. Yo lo he visto en alguna que otra presentación así empresarial y como no es tuyo, como no lo has hecho tú, es muy difícil transmitir algo que no es tuyo. Entonces no le pones énfasis, no sabes el ritmo es de otro. Sí, el discurso escrito, digamos que no forma parte de lo que es hablar en público, ¿no? Entonces un discurso escrito, pues un discurso escrito y que tiene un lenguaje, que tiene unas características y demás, pero no forma parte de lo que sería hablar en público, ¿no? Porque, claro, ya no es hablar, es leer. Entonces sería leer en público, ¿no? Digamos que eso ya tendría otras normas, otras reglas, que yo, por supuesto, si a mí me preguntan, yo desaconsejo. Sí, pero ahora mismo hay mucha gente pública que es muy difícil que hable sin un teleprompter por delante o Claro, un papel. Pero todo eso viene de la inseguridad de no saber expresarse correctamente sin la necesidad de un guión. Yo muchas veces pongo de ejemplo, ¿no?, al gran comunicador, que muchos dicen que es el mejor comunicador que hay en España, el famoso Iker Jiménez, ¿no?, en televisión, que no tiene guión en el programa, ¿no? Entonces él crea ahí una atmósfera, se concentra y el tipo empieza a hablar y ya está, no necesita guión, ¿no? Y una de las cosas que se desaconseja siempre en los cursos de hablar en público es precisamente que no leas lo que tienes en no leas. Te puedes hacer un esquema, te puedes apoyar en una diapositiva con unos puntos que has escrito, pero no leas todo lo que tienes que hablar, porque eso le va a restar naturalidad. Vas a estar preocupado de no saltarte una línea, porque si te la saltas luego cómo recuperas. Pero entonces surgen los nervios, ¿no? Es que es como un equilibrio. Bueno, voy a intentar, no siempre tienes una muletilla en la que te quieres apoyar. Claro, a mí, o sea, con el tema este de que se te olvide algo, te quedes en blanco y demás, yo soy muy partidario de tener un esquema. Entonces, bueno, pues si yo voy a hablar en público, también es que depende de lo que vayamos a hablar, porque no es lo mismo que te digan, oye, tienes que hablar 5 minutos, que 10, que 15, que 1 hora, que 2 horas, ¿no? Entonces, claro, depende de las características que vaya a tener nuestro discurso y lo que tenemos que hablar,
¿no? Si es una conferencia de 20 minutos, si es una charla TED, ¿no? Las charlas TED que duran eso, ¿no? 18 minutos, ¿no? Creo que son Sí, entre 15 y 20. Entonces, bueno, pues no es lo mismo una charla TED que De hecho, decir... hay un manual, ¿no? Sí, sale sí, un manual de cómo es hacer una buena charla TED. Sí, sí. De hecho, dicen que la duración... En verdad, la duración óptima de una presentación en público son 20 minutos. Porque es lo que dura la curva de atención inicial, ¿no? Si tenemos que hablar, por ejemplo, una hora... He tenido que mirar lo que significa una charla TED. Yo no lo había escuchado eso nunca. Uy, eso es maravilloso. Yo te recomiendo... Antes era solo en inglés y ahora hay unas charlas TED solo en castellano y en el mundo latino. Yo recomiendo a todo el mundo que quiera ver charlas muy interesantes sobre prácticamente cualquier tema, pues que mire en YouTube charlas TED y ahí tienes temas, bueno, y además son unas charlas que normalmente están muy bien porque las personas... Para quien no lo sepa, es una charla que tiene como único objetivo la difusión de ideas a través de conversaciones con un formato concreto, breves pero potentes y con una duración promedio de 18 minutos. Sí, pero son muy interesantes porque, bueno, y hay eventos que Hay de cualquier tema. Prácticamente sí. Sí, y bueno, y hay muchas grandes personalidades que dan charlas TED. De hecho, mucha gente a lo que aspira es a dar una charla que le llamen de TED, porque esos son eventos que eso está registrado, o sea, charlas TED. Y Mira, me ha salido Tony Nadal. Tony Nadal, bueno, cualquier persona que sea mínimamente relevante tiene una charla TED y bueno, y hay algunas con millones y millones de visualizaciones que bueno, que son súper interesantes, ¿no? Uh-huh. Y todo eso, ¿por qué era? Eso, que depende de la duración, pues ya tú te tienes que buscar la manera de organizarte, ¿no? Pues a mí me gusta, ya te digo, yo normalmente llevo un esquema, si tengo que hablar mucho tiempo, pero con las ideas que quiero transmitir. Entonces, si en un momento dado me quedo en blanco, recurro al esquema y digo, vale, por aquí. Y más o menos tengo claro, eso lo hago incluso aquí en la radio, ¿no? Cuando tengo que hablar de otro tema, yo normalmente no suelo leer el guión, sino que preparo un esquema de lo que voy a hablar y ahora voy desarrollando. Y para aquellas personas que dicen, bueno, es que para mí esto de hablar en público, esto o me queda muy lejos, o es que yo sería incapaz, porque es que a mí, la verdad, los nervios y yo me pongo muy nervioso, muy nerviosa, y empiezo a tartamudear, no me salen las ideas, me atasco, doy vueltas a los temas y al final pues intento captar la atención de las personas, incluso con los amigos y no llego nunca a comunicar lo que quiero decir. ¿Qué le podría decir? Porque bueno, tú has dicho que al principio, bueno, dicen que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Cuando uno es joven, pero que bueno, que sigue, que te subas a un escenario y evidentemente los nervios y la tensión la tienes. ¿Cómo se puede ir gestionando esa tensión? A ver, por dar alguna pista yo primero de las que vas a desarrollar en tu programa. Yo primero vería qué es lo que a esa persona le provoca la inseguridad. Porque, a ver, no siempre es el hecho de tener, o sea, es el hecho de tener que hablar, lógicamente, pero seguro que hay algo que es lo que detona todo eso. Yo escuché una vez que decían que el hablar en público es como un miedo atávico es decir, que viene cultural, de cuando... Porque en Grecia y en Roma salir a hablar en público en el Senado era algo muy importante, ¿no? Y si no lo hacías bien, eras incluso castigado. Bueno, eso lo he escuchado yo. Y entonces eso es como un miedo a decir, oye, pues eso lo tenemos ahí porque es que el usar la palabra en el ser humano es tan importante que si no la usas bien, ¿no? No sabes comunicar bien, pues es un miedo así como ancestral, ¿no? En ese sentido. Sí, pero es importante saber exactamente qué es lo que a esa persona le produce el miedo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A lo mejor hay una persona que se siente insegura con su aspecto físico. Entonces, para lo que tiene problemas no es de hablar en público, lo que tiene problemas es que la miren cuando está ahí encima del escenario y claro, entonces la inseguridad a lo mejor la tiene en su físico, ¿no? A lo mejor hay otra persona que no cree que tenga nada que aportar. Y entonces dice, bueno, ¿y yo para qué voy a hablar si yo no tengo nada que decir, ¿no?
Hay también un miedo muy, muy conocido del que hemos hablado también muchas veces en este programa, que es el síndrome del impostor, ¿no? Que es que a ti te inviten a hablar de algo y tú dices, te echas a temblar porque tú dices, bueno, ¿yo cómo voy a hablar a esta gente si probablemente esta gente sepa más del tema que yo? O me van a hacer preguntas. Eso es uno de los miedos también que hay muchas veces, miedo a que me pregunten, ¿no? Eso también pasa muchas veces en los políticos. Cuando voy a tratar un tema delicado, elimino las preguntas. Ya está. Fuera miedo, ¿no? Suelto mi rollo, ¿no? Suelto mi rollo, no dejo que me hagan preguntas o hago una o dos preguntas según yo he querido que me las hagan. Correcto. Una pregunta pactada y entonces, claro, hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Entonces, es bueno analizar cuando una persona te dice, yo es que me da mucho miedo hablar en público, vale, analizar un poquito el qué. A lo mejor hay personas que creen que no se expresan bien. Y entonces lo que le da miedo es eso, ¿no? A decir una mala palabra, a pensar que hablan mal. Hay una cosa también muy curiosa y es que, esto lo comento mucho en los cursos de hablar en público porque ocurre, ¿no? Y es que al 99% de la gente no le gusta su voz. Y hay un motivo científico para esto, ¿no? Y es que, o sea, tú haces un ejercicio, ¿no? Tú pones una grabadora y te grabas la voz y luego te oyes. Y al 99% de la gente no... Bueno, no hace falta una grabadora, un audio de WhatsApp, ¿no? Por eso ejemplo. Y ¿sabes por qué pasa eso? Porque nosotros cuando escuchamos nuestra voz, la escuchamos desde dentro y por fuera. Es decir, nuestra voz la escuchamos desde dentro, con la resonancia que tiene nuestra cabeza, que es un resonador. Entonces la escuchamos desde dentro y también desde fuera, ¿no? Y esa mezcla provoca que la voz suene de una determinada manera. Cuando yo la escucho en una grabación, la escucho diferente, que no es como yo estoy acostumbrado a escucharme. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cuando se escucha la primera vez dice, uy, que ese no soy yo, o esa no soy yo, o qué mal sueno, ¿no? Y no es ni más ni menos que por eso, ¿no? No es que tu voz es así, ¿sabes? Es que como la gente que no dice, lo sabía eras tú. Claro, ¿no? La gente dice, yo salgo como en la foto, ¿no? Tú sales como tú eres. Lo que pasa es que no estás acostumbrado a verte, ¿no? Para eso han inventado los filtros. Claro, entonces, bueno, pues eso, ¿no? Hay que ir un poquito al miedo que tenga la persona y trabajarlo, ¿no? Claro. Y bueno, y poquito a poquito. Y también es verdad que a hablar en público se aprende hablando en público. Es decir, mientras más hables en público, más se te va a quitar, ¿no? Yo no sé, Cristina, a ti seguro que... Bueno, tú estás aquí, tú eres una profesional de la radio, pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es que la gente la primera vez que viene a un programa de radio viene como asustada del micrófono, sí. Tú le dices que hable al micro y como que le da miedo, le tienes que decir 20 veces que se acerque, que hablen fuerte, y ahora... pasa el primer día y dice, uy, pues a mí esto me ha gustado. Y cuando han venido 3 veces ya es como una adicción, ya quieren venir, le hace falta, ¿no? Oye, llámame para ir a la radio que a mí me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se va entrenando a cómo tiene que hablar al micro, se va entrenando en cómo tiene que sacar la voz, se va entrenando en cómo gesticular, y todo eso va haciendo que poquito a poquito uno se vaya... Entonces, claro, lo principal para aprender a hablar en público es hablar en público. Y también llevarte, o sea, yo me las he visto en situaciones muy curiosas, ¿no? De contar un chiste y no se han reído. A lo mejor tú quieres hacer gracia allí y no se ríe nadie, que a lo mejor tú esperas un aplauso y no aplaude nadie, que... Qué mal. Que por eso le has puesto ovación, ¿no? Claro, le he puesto programa ovación, un nombre muy poco presuntuoso, ¿no? Claro, porque una de las cosas más satisfactorias cuando uno está hablando es que tú termines de hablar y la gente te aplauda, ¿no? O sea, claro. Es como, a ver, espontáneamente, ¿no? No como a veces vemos en la televisión, cuando dice ha buscado el aplauso fácil, ¿no? Pero sí es verdad que la idea es que cuando tú... Y además, ahora hay una cosa que está muy en boga, que es el tema de emocionar a la audiencia, ¿no? Que la gente se emocione, que tú impactes, que una de las cosas que hablamos es que para que algo nos impacte y nos recuerde, que recordemos, tiene que tocar nuestra emoción, ¿no? Para eso es muy importante también el ritmo, ¿no? Claro, del discurso. El ritmo, lo que contamos, ¿no? Lo que contamos, que bueno, que tenga un componente emocional, ¿no? Que intentemos buscar
aquello de lo que vamos a hablar, algo que toque el corazón Ahora de estamos las de moda personas. la palabra el storytelling, ¿no? El storytelling, claro, sí. La historia que le llegue al corazoncito de la... Claro, eso, yo cuando veo ahora las series de eso, de las plataformas y las películas y demás, a mí me hace mucha gracia siempre cuando... yo le llamo la historia, además se lo digo a mi pareja cuando la estamos viendo, le digo, mira, ya viene la historia. Y es cuando están siempre ahí en el momento culmen de la película, que están a punto de matarse o con la pistola, ¿no? De repente es... Yo cuando era pequeño, mi madre me llevaba, ¿no? Que no viene a cuento, porque tú dices, bueno, ¿y eso, no? Y lo único que quieren es meterle un toquecito ahí emocional para que tú como espectador, pues, lo vivas de otra manera, ¿no? Y siempre es eso, ¿no? Yo cuando era pequeño, mi madre un día me dejó en la puerta de no sé dónde y pasó una señora y me dijo... Y yo digo, ya van a contar la historia aquí, ¿no? Y lo mismo lo va a matar ahora, le va a pegar un tiro en la cabeza y se lo va a cargar, pero la historia te la cuento, ¿no? Entonces, es verdad que siempre es bueno buscar pues alguna historia, alguna cosa que haga conectarnos emocionalmente con el público que nos escucha, ¿no? Y antes hablaba de la voz es importante, o sea, tú decías, cualquier persona, ¿no? Puede modular su voz, puede prepararla, eso es como un entrenamiento, ¿no? O sea, igual que nos preparamos físicamente, uno decía, es que yo no tengo una voz bonita, o no sé, tengo una voz de pito, ¿no? Claro. O la tengo muy grave, que normalmente, bueno, las voces graves son como las que más gustan, ¿no? Sí. Vamos a ver, las voces, de natural, cada persona tiene un tipo de voz, ¿vale? O sea, hay personas que hablan con la nariz, ¿no? Y eso también la gente que trabaja en la radio, pues lo identifica muchas veces muy rápidamente, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, pues estoy sacando, ¿no? Si alguien me está escuchando en su casa, pues me he subido la voz a la nariz, ¿no? Entonces hay gente que habla así, normalmente, ¿no? Y echan la voz por la nariz. Hay otra gente que deja la voz muy en la garganta, que son los que se la suelen hacer polvo, ¿no? Y entonces hablan así, ¿no? Y ya mi voz no está en la nariz, está en la garganta, ¿no? Entonces suelen ser voces como más finas, la otra es como más, ¿no? Más flautada. Y hay gente que hablamos aquí, ¿no? Luego están los de la voz profunda, ¿no? Que hablan así como muy con la... Misterios en la noche. Eso es, muy abierto. En fin, que hay diferentes maneras de poner la voz. Hay quien habla, que son las voces, digamos, más bonitas, hablan como con mucho aire, ¿no? Que tal. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de hablar. ¿Qué pasa? Que cuando uno pone conciencia a que esa voz se puede cambiar, pues claro, tú dices, bueno, a mí mi voz nasal no me gusta, pero si me la puedo llevar un poquito más a la garganta, le puedo echar un poquito de más aire. Y entonces hace que la voz quede como más bonita. Depende de dónde vaya a hablar. Si voy a hablar, por ejemplo, por la radio, va a quedar mejor esa voz. Pero claro, luego ya no solamente es que la voz sea más bonita el tono, sino que le puedo dar más fuerza o menos fuerza. Pero no, claro, pero no con la garganta, porque si lo hago con la garganta me la hago polvo. Cada vez que vaya a hablar en público me voy a dañar la garganta. Entonces, ¿qué hace que nuestra voz tenga más fuerza o menos fuerza? El aire. Entonces tengo que aprender con unas técnicas que hay de respiración, a utilizar ese aire como volumen. Es decir, el aire es el que va a hacer que mi voz tenga volumen. Entonces no me la voy a dañar. Que digamos, ¿quiénes son los que mejor hacen esto? Los cantantes de ópera. Es decir, la ópera se diseñó en su día, por eso os voy a contar una cosa que os va a volar la cabeza. Esto no sé si lo sabéis, porque cuando a mí me lo contaron, yo flipé. Ustedes sabéis que, vamos a ver, los cantantes así tipo Julio Iglesias, los crooners, o sea, antes no había. ¿No? Antes no había. O sea, antes había cantantes de ópera. Hace 2 siglos, un cantante como Julio Iglesias o como Frank Sinatra, pues no existía. Pero no existía, ¿por qué? Porque eso aparece con el micrófono. Porque el micrófono es el que da el volumen. Flipa. O sea, a mí cuando me contaron esto, yo dije, no había caído yo en eso nunca. O sea, antiguamente, la gracia estaba en que te escuchara un auditorio entero sin micro. Vale. Por eso es la voz lírica. Vale. Por eso el cantante de ópera, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué canta así? O sea, porque, ¿no? Con tanto... Claro, porque esa gente, en su momento, claro, se les tenía que escuchar en un teatro cantar
tanto a los hombres como a las mujeres, sin microfonía. De hecho, hoy en día en los teatros de ópera se sigue respetando eso, que no haya microfonía. Claro, en el momento que se inventa el micrófono, bueno, no hace falta que cante tan fuerte, ¿no? Si ya hay un aparato, y entonces aparece el cantante que te canta como el que te está cantando al oído melosamente. Pero eso nace porque se inventa el micro. Que ahora lo ves. Sí, a mí yo... O sea, son tonterías, ¿no? Que tú dices, pero yo no había caído en esto. Bueno, y ahora es cantante cualquiera con el autotune. Claro, sí, claro. Y ahora el autotune, gracias a... ¿Sabéis quién fue la primera persona que usó el autotune, no? Que medio triunfó. Cher, sí. Con el Do You Believe in Love. Que sacó la canción y tú decías, bueno, eso... ¿no? Y fíjate los reggaetoneros, pues todo... Y fíjate lo que ha triunfado, ¿no? Entonces, bueno, los cantantes de ópera pues dominan eso, ¿no? Dominan el sacar con una técnica brutal sonido ahí, ¿no? Y proyectarlo. Y proyectarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se intenta aprendiendo estas técnicas es que tú puedas hablar con cierto volumen, que tú puedas proyectar la voz, que se te entienda bien y que no te hagas daño, ¿no? Y que tengas confianza, ¿no? A la hora de poder hablar, ¿no? Estas personas que hablan como mirando al suelo, ¿no? Claro, luego hay, ¿no? El lenguaje luego hay postural, ¿no? postural de cómo plantarte, todo siempre orientado a transmitir, ¿no? Yo que soy mago, el gran Juan Tamariz tiene un libro que habla de magia, pero habla de una cosa, y son los 5 puntos mágicos, que habla de cómo trabajar el cuerpo, la postura de los pies, las manos, la mirada, la voz, todo para conectar con la gente que tienes, ¿no? Y bueno, pues cuando lo pones en marcha, o sea, cuando lo pones en práctica da sus resultados, ¿no? Funciona mucho, ¿no? Porque es que son muchas cosas al final las que tienes que aprender, ¿no? Porque tú dices, bueno, sí, vale, yo me subo al escenario, ¿a quién miro? ¿Dónde miro? Miro al horizonte, miro a las personas a la cara, miro... La forma de vestir también es importante, ¿no? Dicen a lo mejor, claro, que es más para una audiencia, bueno, esto lo escucharlo en el manual de las charlas TED, ¿no? Que dicen que es mejor ir de oscuro, ¿no? Que se te marque la cara, las manos si las vas a usar, ¿no? Más que ir de claro, para que se te contraste con el fondo. Sí, lo de la ropa es también un tema, ¿eh? Porque, bueno, decidir cuál va a ser tu imagen, si vas a usar siempre el mismo vestuario para complicarte tú menos la vida y demás, pero también es importante, si vamos a hablar en público, si va a ser en un escenario, si no, qué es lo que va a estar a la altura de, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los zapatos, ¿no? Porque muchas veces hay gente que no cuida los zapatos y en un escenario muchas veces lo que tú tienes a la altura de la vista es los zapatos de la gente, ¿no? Entonces a lo mejor la gente está muy arreglada y los zapatos están hechos una porquería, ¿no? O no se han limpiado los zapatos antes de salir y tú dices, joder, tío, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que tengo a la altura del ojo, ¿no? Que estoy sentado en una butaca y lo que primero que veo son tus zapatos, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, pues hay que cuidar detalles, ¿no? Y bueno, y saber luego a quién le hablo. Porque, lógicamente, si voy a un congreso de, yo qué sé, de políticos y están todos allí con traje y corbata, pues a lo mejor tengo que ir acorde, ¿no? Con el acto, ¿no? Con el evento, para no desentonar. Y después hay herramientas para seducir a la audiencia, para ir cerrando el capítulo. O sea, das claves de cómo estructurar tu charla o lo que quieras transmitir para captar la atención del público. ¿Hay alguna técnica o técnicas para eso? Claro, bueno, hay una regla de oro que es la de sonreír. Que parece muy manida, pero es que hay gente que se pone muy seria cuando va a hablar en público, ¿no? Es verdad. Es como que... Es más, a mí me ha pasado, esto juro que es así. Yo he ido a presentar un evento de gente seria y me han dicho antes que la gente no se ría. O sea, porque me conocían también, ¿no? Y yo siempre suelo... A mí siempre se me va algo, ¿no? O sea, me refiero que a mí me llamas tú a presentar un evento y por algún lado voy a meter yo mi bromita o mi tal... Y a mí me ha llegado a pasar a decir, no, queremos que esto es un acto serio y que no se... A ver, que no es un funeral, ¿sabes? Que tampoco va a pasar nada si la gente se sonríe un poco o si... ¿no? Entonces, bueno, pues
la principal arma de seducción es la sonrisa, ¿no? Porque si es una sonrisa natural, que no se vea fingida, lógicamente, eso es la mayor arma de seducción, porque se te va a ver relajado, se te va a ver cómodo y bueno, estás a gusto, ¿no? Si hay una sonrisa ahí es porque estás a gusto, ¿no? La hiperseriedad a la hora de hablar en público es un arma chunga, ¿no? Y para ir cerrando, el tema que a mí siempre me produce, cuando he intentado, tengo que dar alguna cursillo, alguna cosa, alguna charla, la técnica. Tú eres de usar poca técnica, ¿no? Me refiero, o sea, audiovisual, el PowerPoint, que te falla el PowerPoint, te empieza a sudar. Mira, la técnica, no te funciona el perro, ordenador. mira, el perro es el mejor amigo del hombre, ¿vale? Sí, ¿no? El perro es el mejor amigo del hombre. La técnica es el enemigo. O sea, el enemigo. Yo he estado en eventos donde han probado 18.000 millones de veces el proyector y cuando ha llegado el momento funcionaba. De esto, no funciona. Pasa. El micro, que tal, que me lo pongo en la solapa, que no sé qué, que ahora me roza el collar, que no sé cuánto, el micro, tal problema. Entonces, la técnica, sí, es bueno apoyarnos en ella, pero que no sea el pilar fundamental, que si, de hecho yo intento prescindir casi siempre de técnica. Lo importante es lo que yo voy a hablar, ¿vale? Que me tengo que apoyar un momentito en la técnica, me apoyo, un segundo. Pero intento que sea, que no sea lo central. Que si en un momento dado me dicen, mira, que el proyector no va, yo salga adelante. Porque entonces me arruina, ¿no? Porque si mi charla está basada en lo que se va a ver en el proyector y ahora el proyector falla, no se ve, o no va el wifi, o, ¿sabes? Yo ahora esta mañana vengo de dar un curso para unos chavales de motivación y demás. Y me dicen, aquí tienes el vídeo del proyecto. Ya cuando les voy a poner un vídeo de YouTube para ilustrar una cosa que estoy hablando, resulta que el wifi hay que darle con pedales. Y pues ya está, no he podido usar el vídeo. Si mi charla está basada en el vídeo, pues ya está, adiós. Me pongo nervioso y ruina total. Bueno, Alexis, y todas estas maravillas de programas que nos has contado, bueno, sí, que nos has esbozado, ¿cómo pueden los que estén interesados? Pues bueno, yo tengo mi Instagram que es Mago Alexis Melgar y ahí voy subiendo información sobre el programa, voy poniendo posts casi a diario, voy haciendo vídeos explicativos y ahí también me pueden concertar una cita primera, que yo me cito con la gente primero gratuitamente para explicarle bien en qué consiste el programa, cuánto dura, qué vamos a hacer detalladamente. Y en Mago Alexis Melgar, y que me busquen ahí en Instagram y yo les doy toda la información que necesiten. En fin, pues nada, ya tenemos toda la información, simplemente ya apuntarse y disfrutar del curso en cuestión para aprender, ¿no? Algo tan básico como es y tan necesario como es hablar en público. Pues muchas gracias a ambos, ¿eh? Un placer haber estado con vosotros, conoceros y escucharos aquí en primera persona, un placer. Mil gracias una vez más también a Sevilla Fútbol Club Radio por darnos este espacio cada martes. Y hoy además por hablar de mi libro, ¿no? Y hoy por hablar de mi libro, que normalmente no hablamos de otros temas, pero hoy pues ha tocado hablar de esto. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Os volvemos a escuchar, imagino, el martes que viene. Así que sí. Seguramente estará ya Javi con vosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, seguro que sí. Instituto Alma y Mente, Alexis Melgar y Antonio Medina, muchísimas gracias. Y nosotros ponemos aquí el punto y final a esta edición de Aún no es Viernes. Gracias por haber estado ahí. Un besito, hasta mañana.